Bien, entonces vamos a continuar. Les estaba diciendo que estamos en estos diferentes temas y en el día de hoy vamos a iniciar el tema de pistas. Quiero manifestarles que dentro de nuestros participantes hay un invitado especial que más adelante les estaré informando de quién se trata, quien nos va a dar unas pautas de cómo se instala una bolera. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien, entonces tenemos la pista de bowling, puede ser de madera y sintético o puede ser de sintético solamente. El ancho será de 3.5 pies, 41.5 a 42 pulgadas, 1.6 metros, y este ancho nos da una total de 39 tablillas, que es importante, que es una información que en la medida que empecemos ya a estudiar la técnica del bolo, la táctica y todos los conceptos del deportista, van a ser importantes tener en cuenta estos números. Aquí vemos en las fotos cómo van instalando una pista. Sus fundiciones o diferentes tableros. El largo de la pista será desde la línea de falta hasta... Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Sí, es que el internet está un poco débil. Ok, continuamos. El largo de la pista será desde la línea de falta, es decir, desde la línea de foul, hasta la última fila de los pines, 62 pies, 744 pulgadas, 18.8 metros. Estas medidas pueden variar un poquito dependiendo del fabricante. Sí, está bien, dependiendo de las condiciones pues, que nos presenten los escenarios. Sin embargo, recuerden que nosotros estamos regulados por la World Bowling y en la World Bowling se encuentran las medidas exactas para todo este tipo de información. Aquí en una tercera gráfica vemos pues, ya que han puesto casi todos los tableros y a mano derecha vemos una de las boleras más grandes en línea, que es la del Estadio Nacional de Bowling, que queda en Reno, Nevada, Estados Unidos, que hay más de 80 pistas en línea, creo que ya hay 88. Bien, tenemos diferentes tipos de pistas que hemos podido encontrar a lo largo de nuestra historia, llamémoslo así, aquí en Colombia. Sin embargo, todavía sabemos, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, hay algunos clubes sociales que todavía tienen este tipo de pistas y algunas boleras todavía prestan este servicio. Como nosotros estamos tratando de desarrollar el bowling, entonces en los inicios nuestras pistas no tienen que ser última tecnología, ni tienen que ser la última generación de pistas, llamémoslo así. Eso lo vamos también a ver más adelante. Tenemos aquí en la primera pantalla, en la primera gráfica, la clásica de madera con un recubrimiento de laca. Estas pistas se hacían con listones y se ponían uno junto con el otro y lo que hacían es que a medida que se iban dañando los listones, los reemplazaban, colocaban un pedacito otra vez del listón, pelaban la pista, la lijaban y volvían y le aplicaban una laca, creo que se llamaba vitriflex y en fin, había una serie de requisitos pues para que esta pista quedara adecuada para el rodado de la bola como tal. Luego apareció la clásica de madera con un recubrimiento de guardia, como vemos ahí los instaladores están colocando esa película, era una película que se colocaba en la cabecera. Esto hacía que la pista durara mucho más tiempo sin ser reparada esa parte de la pista, porque allí era pues donde más sufría la pista, tanto el golpe de las bolas como la fricción, en fin. Entonces esto hacía y ayudaba un poquito a los dueños de las boleras a que ese mantenimiento fuera un poquito más largo, ¿no? Y allí pues también empezaron a cambiar las condiciones para las bolas, que lo vamos a ver más adelante. También teníamos pistas clásicas de madera con cabecera sintética. Como vemos aquí, después de las flechas, se unía el tablero sintético con la pista de madera.
Tengo entendido que todavía hay pistas de esas, creo que la Liga de Bolo del Quindío, donde practican, tienen estas condiciones. La cabecera es sintética y la pista de madera. Alguien me preguntaba el otro día, profe, ¿y eso se puede? Claro que se puede. Eso se puede hacer. Es importante que las uniones no vaya a tener de pronto en su recorrido, vaya a tener un cambio, llamémoslo así, brusco de su recorrido. Bien, antes de pasar a ya como son las pistas sintéticas, pues quisiera darle la palabra al señor José Orlando Bernal, que nos acompaña esta noche. Es un instalador especializado de pistas a nivel Suramérica, ha instalado diferentes boleras, instaló la bolera de Medellín, la bolera de Cali, y nos va a dar pues como un consejo o un barrido muy general de lo que se hace a la hora de instalar estas pistas y qué se puede tener en cuenta. José Orlando, ¿me escuchas? Adelante, José Orlando. Parece que no tiene audio. Vamos a mirar. Aló, aló, José Orlando, ¿me escuchas? Ok, mientras resolvemos, vamos a continuar y una vez ingrese, le damos la palabra. Aló, Bien, hola, aló, José, ahí sí me escuchas. aló, ¿me escucha? Perfecto, José Orlando, te escucho muy bien. Sí, sí lo escucho, ahora sí. Listo, José Orlando. Primero que todo, muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Bueno. Quisiera que nos contara un poquito de cuando se instalan las pistas, qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de instalar la pista y qué criterios, llamémoslo así, de nivelación se tienen en cuenta y un poquito más de todo tu trabajo. Adelante, Orlando. Bueno, buenas noches para los que me escuchan. Pues sí, como la mayoría, pues yo creo que hay gente que me conoce, siempre pues he trabajado en la parte de bolos con Rubén en la parte de instalación y pues mantenimiento de las boleras. Sí, la longitud de las pistas, pues normalmente del pin 1 hacia la línea de falta son 60 pies del centro del pin 1 a la línea de falta. Y 62 pies de la línea de falta hasta el centro de los últimos pines de atrás. El ancho de la pista es de 41 pulgadas 7 octavos. Sus bases, pues de acuerdo a la fundación en la parte de instalación de las pistas de bolo, consiste en tener pues unas medidas que son las que manda la fábrica y van los true, o nosotros lo llamamos true, la fábrica le llama joint, que son los que van atravesados para poder instalar los tableros que usted mencionaba para poder colocar la pista hoy en día, porque la pista hoy en día pues es Ambilan Pro y Ambilan Pro Line. Entonces, exacto, como muestra John en la gráfica, esas son las, pues ahí es la diferencia de fundación, de diferentes fundaciones que habían en un comienzo. Hoy en día pues viene atravesada la madera como se muestra. Su nivelación se saca, normalmente el piso debe estar 0-0. Topógrafo o ingeniero que vaya a hacer el piso del pavimento, digámoslo así, de la bolera en concreto, debe estar 0-0 en su totalidad. La altura del piso a nivel de la pista es de 17 pulgadas y media. 17 pulgadas un cuarto, 17 pulgadas y media.
Entonces, eso es, y su nivelación se sacaba en un tiempo, pues con un topógrafo. Hoy en día lo hacemos con un Dolly, que tenemos y está muy bien, pues sacando estos cuadros, analizar muy bien todo el terreno para poder llegar a hacer esta clase de fundación para que todo quede bien nivelado. Y ya toca madrugar mañana, entonces por favor, ya nomás. Apagas ahí. No, pero apaga. Porque no es que vamos a ir a teniendo en cuenta los puntos de nivelación, procede uno a colocar lo que es toda la fundación de la pista. Para pedirle el favor a Freddy Zambrano, Que manda Freddy la Zanabria, perdón, que si nos puede silenciar su micrófono, gracias. Muy bien. 0,0 hacia... Listo, perfecto. En sus dos, horizontal y vertical, debe quedar como una mesa de billar, pues para que no vaya a suceder nada y que eso quede dentro de lo reglamentario de las reglas del bolo. Una vez nivelado toda la fundación, pues se procede ya a colocar lo que son bats, las máquinas, que también las máquinas tienen una medida de acuerdo al tipo de máquina, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la A2, en Broswell, la máquina A2 tenía 17 pulgadas del nivel de la pista al borde del pit bar. En la A2 y en lo que es ya la GSX o la GS, la pista del nivel del pin deck a su borde de kickback son 24 pulgadas. Ese nivel no puede variar porque ni puede llegar a quedar desnivelado porque pues la máquina empezaría también a trabajar muy mal, ¿no? Entonces, esas son las Bien, Orlando. Dame un segundo, Orlando, que está silenciado. Vuelve a prender tu audio, por favor. Listo, Orlando. Bien, Orlando. Básicamente esas son como las condiciones que se tienen en cuenta antes de llegar a instalar la pista como tal. Pero una pregunta, Orlando, que siempre ha inquietado a muchos boleadores, y es que cuando montan las pistas se montan por pares o las pistas se montan como lleguen tableros sin importar si es de pista par o impar. Esto a futuro, cuando ya el deportista la está jugando, piensan o se tiene el mito de que quedaron de pronto mal instaladas o quedaron desniveladas desde su inicio, ¿no? Bueno, las pistas tienen que ser montadas. Por ejemplo, si son 4 pistas, su nivelación debe ser una sola, porque no puede quedar una arriba o otra abajo. Así sean dentro del mismo salón, así se estén divididas entre columnas, hablemoslo así, que hayan, por ejemplo, 4, 4, 4. Toda la nivelación de la pista, de la fundación, toda debe ser homogénea. No puede quedar una arriba, otra abajo. ¿Por qué razón? Porque hay que llevar una totalidad de nivel homogéneo en toda la fundación. Si no, de lo contrario, pues iría a quedar 4, podría quedar arriba, 4 abajo y las otras 4 podrían quedar arriba. No, tiene que ser una total. O sea, si yo tengo un ejemplo, 16 pistas divididas entre 4 segmentos por columna, tiene que ser una nivelación homogénea. Es un solo punto. Yo tengo que trabajar un solo punto para las 16 pistas. No puedo trabajar una más arriba o una más abajo. Perfecto, Topografía.
La tocó Otra pregunta que tenemos aquí, Orlando, es ¿cuánto se tarda la instalación, por ejemplo, de 4 pistas de bowling? 4 pistas de bowling, si todo está listo y no hay ningún inconveniente, bien sea por parte de construcción, se tarda uno de 10 a 12 días. No. Ok, parece que Orlando tiene dificultades con el sonido. Orlando, vamos a Ahora sí, ¿me continuar. escucha nuevamente? Ok, perfecto, sí. Entonces me decías que para 4 pistas, después de que todo el local esté listo, ¿cuánto tiempo nos gastamos en poder lanzar la primera bola, llamémoslo así? De 10 a 12 días. Nosotros instalamos una bolera de 4 pistas en 10 días exactamente. El 10º día ya estaba listo para pruebas. Ya el problema es que cuando no hay el sistema quede funcionando por X o Y motivo, ahí se demora un tricito, pero la parte de sistema. Pero ya que sean pruebas, probar máquinas, al 10º día para 4 pistas, estamos listos para que todo esté ok funcionando, siempre y cuando no haya problemas de eléctrico. Y en la parte eléctrica, que pues como usted sabe, John, y todos los que conocen de la parte de bowling, la parte principal en eso es pues la energía, ¿no? Que esté en sus redes, que esté el eléctrico en el momento que uno lo necesita para hacer las diferentes Mira, cosas. me está saliendo chatear. Perfecto. Perfecto, Orlando. Entonces vamos a continuar con la presentación y en la medida que vamos viendo la presentación, si nos van saliendo preguntas de la pista, entonces te vamos trasladando la pregunta a ti o en su defecto miramos si la podemos responder. Gracias, Orlando. Entonces, continuando para Listo, todos hágale. con la presentación. Entonces ya Orlando nos dio una pauta, pues, de que todo esto se hace después de que el local o el escenario esté listo. Muy bien. Ya aparecen las pistas sintéticas y hay diferentes marcas que instalan este tipo de pistas o tienen este tipo de pistas, perdón. Las Murray, la Switch, la System 300 y la Mendes. Por aquí me hace falta una. Estas otras marcas son usadas en los tableros sintéticos. Y aquí en la parte de abajo tenemos en la página de la World Bowling, donde ustedes pueden consultar los diferentes tableros o los diferentes sintéticos aprobados a lo largo de 10, 15 años atrás, de los que han ido aprobando y que algunas pistas tienen. Por ejemplo, esta blanquita, la del System 300, está aprobada y avalada para Finlandia. Yo aquí en Colombia y en América tal vez no he visto una pista de approach blanco, de superficie blanca, llamémoslo así. Bien, hay los fabricantes más conocidos y aprobados que tenemos son los Brunswick y la AMF o Cúbica. La Brunswick pues se caracteriza por hacer diferentes ajustes en sus tableros y ellos arrancaron, como nos decía Orlando, el Ambilane, luego pasaron al Ambilane Pro Lane, que ya colocaron esta tablita negrita, perdón, esta tablita que está con sus bordes demarcados, haciendo esto que pues los ojos del atleta o del deportista tengan un poco más de enfoque. También ellos instalaron estas 4 flechitas o estas 4 tablitas negras que más adelante vamos a ver su nombre y para qué se usan. De igual manera han montado también ya a nivel de recreación este tipo de pistas que con luz negra pueden cambiar sus tableros y tendrían pues este tipo de figuras o dibujos estampados en la pista, llamémoslo así. Pero también pues es una pista probada porque al prender la luz normal
pues esto no va a aparecer. Y ya hay unas mucho más sofisticadas, que son este tipo de tableros que se están usando en boleras pues muy recreativas, donde pues tienen sus figuras y demás. Inclusive hay unas pistas que ya tienen tableros electrónicos donde tú sueltas la bola y aparece, por decir, alguna nave espacial o un delfín o algo y se va detrás de tu bola. Es bien interesante, bien chévere, y eso ya lo pueden ver en YouTube. Hay bastantes videos de eso. También tenemos la marca AMF, que se caracteriza por tener un poquitico más de fricción, la pista y el approach, y es un poquito más rosadita, llamémoslo así. Aquí las tenemos. De pronto ellas no tienen en cuenta la línea divisoria entre las tablas, creo que estas pistas todavía no les han puesto los brownies, creo que es exclusivamente de la Brunswick. Aquí también tenemos pues la foto de la cabecera. Bien, ya pasando un poquito a lo que nos atañe como deportistas, es entender un poco la pista. Aparentemente la pista es igual, pero ya cuando empezamos a practicar vamos entendiendo ciertas situaciones que hacen que nuestro deporte o que nosotros tengamos la necesidad de volvernos versátiles, no solamente en los implementos que usamos, sino también a la hora de lanzar. Entonces, tenemos una primera zona, que es la zona de tiro o donde se suelta la bola. Ahora vamos a ver el nombre adecuado, el nombre que se utiliza es el approach o la mesa de caminar. Tenemos la segunda parte, que es la cabecera, que allí en la cabecera también ahorita vamos a mirar de qué cómo está compuesta. Tenemos la media pista o el lane, que también es parte importante en la medida que vamos conociendo nuestro deporte. Tenemos una cuarta zona, que es el backend, o donde aparece el breakpoint. También vamos a ver todos esos términos en la medida que vamos avanzando. Y tenemos el pin deck o la zona de pines o palos, que sería la quinta parte de la pista, llamémoslo así. Bien, primero arrancamos con la mesa de caminar, o conocida comúnmente como el approach. Ella tiene unas consideraciones técnicas. Primero, no debe tener depresiones que excedan 1/4 de pulgada, es decir, 6.4 milímetros. No debe tener sobresalientes que impidan el desplazamiento del atleta. Algunas veces uno encuentra pistas que de pronto en la unión de la pista con la parte cercana al retorno puede estar ligeramente levantado. Esto para un evento oficial, esa pista pues la tienen que organizar o la tienen que cuadrar, digámoslo así, para poder que sea aprobada. También hay algo muy importante, y en esto sí queremos ser muy enfáticos, es que está prohibido el uso del talco, del lisante o cualquier sustancia que modifique el estado normal de la pros. Entonces muchas veces, y lo veíamos cuando hablamos de zapatos, nosotros llegamos a una bolera y encontramos que la pros o la mesa de caminar está un poquito pegajoso. Y entonces lo primero que pensamos es echarle talco al zapato o echarle deslizante, o en su defecto pues buscamos otras alternativas. Entonces recuerden que si tenemos zapatos para cambiar la suela, pues es el momento que empezamos a usar ello. Si no, pues debemos de acercarnos al personal de mantenimiento para que revise si efectivamente la mesa de caminar tiene dificultades. Porque puede que para mí tenga dificultades, pero para los otros deportistas no los tenga, entonces yo no puedo solicitar la modificación de la PROS. Entonces es muy importante esta regla para que se tengan en cuenta. Continuando con el tema de la PROS. John, disculpe, le interrumpo ahí un momentico. Sí, señor, gracias, Orlando, adelante. Bueno, mire, para los deportistas que ya son jugadores de bowling veteranos, sí, señor. Es bien importante que conozcan el approach, porque los approach hoy en día hay approach que son texturizados y sí, anteriormente, haga de cuenta del 2010 hacia atrás, y si le digo un poquito más acá, del 2012
hacia atrás los approach eran totalmente lisos, como el que Correcto. tenemos nosotros en el Ricaurte. Creo que el de Cali también es liso, y hoy Sí, en día señor. los approach, sea la pista que sea, viene texturizado. ¿Qué es texturizado? Que tiene una textura como una lijita muy fina. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esa parte de los approach hoy en día, ¿no? Ok, Orlando, muchas gracias. Vamos a continuar. Le agradecería al señor Gonzalo silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Queda uno así, y ahí se le come, otra vez se le come, pero este misceláneos, está el zoom y eso, 1.4, 1.2, con eso ya llega casi a las 4. No podemos silenciar al señor Gonzalo. Mega, el mega con la foto y ya. Vamos a mirar. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Gracias. Bien, entonces, gracias Orlando por la información de la textura de la prosa. Es muy importante. Como ustedes ven, pues esto todos los días tiene novedades y qué bueno tener a Orlando, pues que está al día con todo este mantenimiento y todas estas cosas de la pista. Bien, también es para los que apenas están aprendiendo en nuestro deporte, es donde circulan los deportistas y se colocan para el lanzamiento de la bola, o es donde hacemos la caminata. En el approach encontramos un conjunto de puntos o taches, como lo ven aquí en la flechita, que nos indican posiciones de tiro o lanzamiento. Estos taches están separados por 4 tablas, siendo el tache central el más grande, con una medida de 1.7 centímetros, y 3 taches más pequeños de 1.2 centímetros, colocados a uno y a otro lado del tache central, como lo vemos acá. Entonces aquí tenemos el tachecito central y al lado izquierdo 3 y al lado derecho 3. Entre tache y tache vamos a encontrar 4 tablitas, ¿de acuerdo? Y el approach mide 4.57 metros y llega hasta la línea de falta. Es decir, desde este bordecito hasta esta línea tiene esa medida. Encontramos en algunos sitios boleras que de pronto tengan un poco este approach un poco más pequeño o de pronto un poco más largo. Realmente en el tema del approach, pues la reglamentación está dada sobre los 4.57 metros. Sin embargo, no es camisa de fuerza, porque algunas veces por el espacio de la zona de jugadores o algo, pues deben ajustar esa medida, sobre todo en la parte de atrás de los puntos. Bien, también quiero mostrarles acá abajo de la imagen, vemos la línea de falta y vemos cómo estas tablas están numeradas del 1 al 39, tanto en los números negros de derecha a izquierda, como los números rojos de izquierda a derecha. Esos números más adelante en nuestras capacitaciones de enseñanza van a ser fundamentales porque es allí donde ustedes ajustan sus tiros dependiendo de las condiciones que puedan presentar las pistas o dependiendo de su nivel de aprendizaje, llamémoslo así. Entonces es importante que tengamos claro que una pista de bolos entre borde de canal y borde de canal va a tener 39 tablillas y que entre tabla y entre pin y pin hay 4 tablas, pero contando ya la tabla de donde está el punto ya vienen siendo las 5 tablas, como nos lo muestran aquí en esta gráfica. Bien. Luego vamos a pasar a la cabecera, que es la parte inicial de la pista después de la línea de foul. Va un poco más allá de las flechas, es decir, casi a 20 pies, 6.0 metros aproximadamente. Es el área de la pista donde la bola realiza su primera fase, que es el patinado. Atención, aquí tenemos una palabrita subrayada, porque más adelante debemos entender qué hace nuestra bola durante la pista para así mismo hacer los ajustes. Y lógicamente esto en condiciones normales pues de aceitado y de nivelación y todo. Allí encontramos una fila de 10 taches, 5 al lado izquierdo y 5 al lado derecho.
que nos indican posiciones de línea de tiro o lanzamiento. Miden 1.2 centímetros y están a 7.5 pies, 2.87 metros de la distancia, de la línea de falta, que son estos que vemos acá. Estos que vemos acá. Estos tachecitos, 5 a cada lado. Están ubicados de derecha a izquierda en las tablas 3, 5, 8, 11, 14, 26, 29, 32, 35 y 37. Algo bien importante, profe, y si yo soy zurdo, el conteo se hace de izquierda a derecha, en donde, por decir algo, el primer punto de la izquierda no va a ser para el jugador zurdo la 37, sino que va a estar ubicado en la tabla 3. Entonces, esto es de esta manera, pues, para los zurdos. También encontramos la fila de 7 flechas, como las vemos aquí un poquito borrositas por la imagen, que nos sirven para alinear el lanzamiento. Miden 3.7 centímetros de ancho por 15.2 centímetros de largo. Están ubicadas entre los 15 y 17 pies, 4.5 metros desde la línea de falta, y tienen un color marrón oscuro por lo general. Luego pasamos a la media pista o el mid lane, que es en algunos libros ustedes van a encontrar como zona de pino, sería la zona 3, llamémoslo así, y el mid lane comienza desde los 20 pies y se extiende sobre la pista hasta los 30 pies aproximadamente. Todo depende mucho de los patrones de aceite de pronto o de pronto de los mantenimientos. Puede variar un poco esa medida. Se denominaba zona de pino porque este tramo de la pista estaba construido de madera de pino más suave. Entonces la cabecera era de una madera mucho más fuerte y ya en la media pista la hacían de pino en el fin de que la bola tuviera, digámoslo así, un desempeño un poquito más noble. En esta zona de la pista la bola realiza su segunda fase que llamamos hook o gancho. Entonces vamos mirando poco a poco el recorrido de nuestra bola. Luego viene una cuarta parte que es el remate o el backend, que es la zona de punto de quiebre, que algunos deportistas lo denominan así, algunos entrenadores, donde aparece la zona de punto de quiebre. Es el área de la pista que inicia más o menos a los 40 pies. En esta zona la bola realiza su tercera fase, llamado el rodado o el roll. Es aquí donde encontramos la mayoría de los puntos de quiebre o break points de las bolas usadas para el tiro de muñona o strike. Importante, en alguna capacitación alguien me preguntaba que si las bolas de medias podían tener un punto de quiebre. Ya yo le explicaba que pues si la utiliza y le da los giros y le da la rotación y encuentra una pista algo seca, es decir, con poco aceite, pues de pronto esa bola podrá tener algún punto de quiebre. Pero una bola de medias, pues lo ideal es que ella siempre vaya recta, ¿no? Bien, en algunas pistas y en esta zona encontraremos 4 tablas más oscuras llamadas brownies, las cuales están ubicadas en las tablas 15 y 25 entre los 34 y 37 pies desde la línea de falta, como lo vemos aquí en la imagen. Y en las tablas 10 y 30 a los 40 y 43 pies de distancia de la línea de falta, y estas marcas ayudan a unir la línea de tiro que traza imaginariamente el deportista. Entonces algunos deportistas cogen los primeros tachecitos, la flecha y los brownies para trazar su línea de tiro, llamémoslo así, su recorrido de la bola, y eso ayuda a que tenga pues un poquito de mayor precisión. Eso lógicamente es muy entrenable y requiere bastante entrenamiento. Bien, luego pasamos a la mesa de pines o el pin deck. Aló. Aló. Nuevamente el señor Gonzalo nos... Ya. Listo, gracias. Bien, luego pasamos a la mesa de pines, que es el pin deck. Es la fase. Bueno, el sonido está muy entrecortado.
Lo que pasa es que de pronto nos prenden los micrófonos y ahí se nos entrecorta la señal. Pero ya está estable. Bien, vamos a continuar. Entonces estábamos en las zonas como dividimos la pista y vamos a la zona 4, que es de 4 pies de longitud y 42 pulgadas de ancho, ubicado a 60 pies de la línea de falta. El pin deck se identifica porque allí se encuentran ubicados los pines o palos a derribar. Esta área está construida de madera de arce. Dicha madera debe ser resistente para soportar la caída de los pines al ser impactado por la bola, y su superficie en las pistas modernas es sintético. Por aquí creo que me falta alguna comita. Bueno, pero bien, aquí tenemos una gráfica de un pin deck un poquito gastadito ya, pero quise sacarlo aparte para que observen que estos circulitos color marrón oscuro, de casi el mismo material de la flecha, pues van ubicados igualmente en el pin deck, van ensamblados, llamémoslo así, y pues ayudan a que cuando se ajusten las máquinas, el centro del pin quede ubicado correctamente acá. ¿Por qué razón? Porque Sí, ese puesto está. están... Listo. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos acá para que algunas veces de pronto estos pines quedan un poco corridos. Entonces, cuando uno se para a lanzar, ve de pronto el pin 5 un poquito salido a la izquierda, a la derecha, o el pin 2, o de pronto a simple vista podemos ver que se salen a la derecha, a la izquierda, pero es difícil ver si van hacia atrás o hacia adelante. Sin embargo, las personas que hacen el mantenimiento a las pistas, a las máquinas, mensualmente están revisando que estas máquinas no se desajusten y los pines sigan quedando en su sitio original. Ahora bien, un pin de pronto desplazado a la derecha, a la izquierda, al centro, adelante o atrás, pues puede afectar un strike o un lanzamiento, llamémoslo así, y pues nos puede dar sorpresas, ¿no? Bien, estos puntos están ubicados en triángulo, que indica la ubicación pues de los pines, y son llamados spot. Muy bien. Ahora tenemos los pines, también conocidos como palos. Están hechos de madera de arce o de maple, y recubiertos de plástico para que no se rompan tan fácilmente. Su peso mínimo es de 3 libras, 6 onzas, y el máximo es de 3 libras, 10 onzas. Miden 15 pulgadas de alto, es decir, 38 centímetros. Y aquí vemos un pin partido a la mitad, y vemos cómo tiene unos huequitos que ellos ayudan a que entre aire y pues la madera no se reviente. Y aquí vemos cómo va saliendo de una serie de listones de madera, van haciendo el pin hasta llegar a su transformación. Bien, entonces les voy a pedir el favor a todos los que tienen de pronto la video prendido que lo apaguen. Voy a mostrarles un video de cómo se fabrican los pines. Vamos a mirar. Ok. Vamos a ponerlo desde el principio. Y vamos acá, vamos a poner el traductor. Les pido el favor, la traducción algunas veces no es tan exacta, pero nos ayuda un poquito a entender lo que nos van No, diciendo. Fabián Sarama tiene la mano levantada. Ok, vamos entonces ¿te parece si le vemos el video y pasamos luego a revisar quiénes tienen la mano levantada? ¿Le parece, Gloria? Ok, Sí, perfecto, perfecto. vale.
As dictated, this bowling pin factory uses hard maple wood with a moisture level within regulation range. Workers weigh the slabs and calculate which ones they'll group together to produce a regulation weight pin. 3 slabs are glued together to form a starting block for a single pin. Then they stack several blocks in a vise and clamp them tightly until the glue dries, about 15 minutes. A few light taps with a rubber mallet will separate any stuck together blocks. A custom designed machine then drills 3 holes in each block, hollowing out what will be the center of a bowling pin. This also removes some weight and leaves space for the wood to expand and contract with humidity levels. They lay the block in a carousel vise and glue a small slab of wood to each side. After 12 to 15 minutes under pressure, the glue sets, giving a wider block. They transfer it to another carousel, which runs it through a planer. This removes globs of dried excess glue and levels the top and bottom surfaces. The process is repeated and wood slabs are glued to the 2 remaining sides. After the glue fully cures for 24 hours, those sides also go through the planer. The block is now ready for the bowling pin shape. Workers mount the block on a lathe via the hole in the bottom of the base ring. As the lathe spins, cutters gradually shave away wood and the pin shape forms. This whole operation takes about 45 seconds. Excess wood is removed top and bottom, and the machine cuts and drills those surfaces smooth. A nylon ring goes into the hole in the pin's base. Next up, an injection molding machine. It coats the entire pin surface in the liquefied nylon, then quickly cools the nylon solid. This protects the wooden pin with a hard and durable covering. Now it's weighed to make sure it falls within regulation range, between 1.5 and 1.6 kilograms. Finally, a printing machine spins the pin under an ink pad to apply decorative stripes. Then it's the manufacturer's logo. The ink dries to the touch in just 5 minutes and fully cures in 24 hours. Bowling pins crafted from wood slabs in just 40 minutes, plus ink curing time. That's impressive. Muy bien, de todas maneras, estos videos se les envían semanalmente para que pues los puedan repetir en sus casas y lo puedan adelantar y atrasar y así entender un poquito más pues de todo este gama de información que hemos brindado. Bien, entonces vamos a mirar acá.
¿Quién tiene? Fabián Sarama tenía la mano levantada. Adelante, Fabián. Buenas noches, John Jairo, y buenas noches a toda la familia bolichera colombiana. Gracias, Fabián. Buenas noches, hombre. Bueno, antes de ir adelante, pues agradecerle a la Federación este esfuerzo por estas charlas tan interesantes y a John Jairo por todo lo que nos cuenta a través de ellas. ¿Sí? Mi pregunta específica antes de salir de la parte de pistas es la siguiente. Como sabemos, la aplicación de aceite surgió como necesidad de proteger las pistas del desgaste que se produce durante el juego. Y de allí salió la parte de crear condiciones deportivas. Cuando esta aplicación no se hace con la regularidad que se debe, las pistas sufren un deterioro y se aumenta la fricción de las bolas con la pista. En las pistas, hablando de pistas sintéticas, aprovechando la presencia de Jorge, quisiera que nos cuenten, si es posible, los procesos de recuperación de las pistas sintéticas cuando se han quemado, como le decimos en el argot popular. Gracias. Ok, Fabián, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta interesante. Se toca un poquito el tema de lo que es la aplicación de aceite en la pista. Para muchas personas esto es muy común y entendible, para otros es algo completamente nuevo, que cuando estemos viendo un poquito de la táctica del juego vamos a entender el tema del aceitado en la pista. Y efectivamente vamos a trasladarle la inquietud a nuestro compañero José Orlando Bernal para que nos dé pautas de qué pasa cuando ya estas pistas pues se han pelado, llamémoslo así, o se han quemado. ¿Qué se les puede hacer, Orlando? Gracias. Bueno, con respecto al quemado de la pista, pues, mire, la pista tiene una pista de Ambilam o Ambilam Prolam, tiene aproximadamente unos 15 años de vida útil y puede llegar a tener hasta más de vida útil siempre y cuando la parte de mantenimiento, que es bien importante, como lo sabe don Jorge, es bien importante que siempre utilicemos los líquidos y los champús adecuados para la limpieza de las pistas. La pista por lo general tendría, para empezarse a quemar o a pelar, como que se le cae la laca que trae de fábrica, tendría que quedar demasiado seca, pues para que empezara a sufrir esos deterioros. Y pues el deterioro más constante en eso es utilizar, cuando se utilizan los líquidos que no son adecuados para las pistas sintéticas. Eso sucede. Y el aceite, pues, en el momento porque usted sabe que tanto como para público como para los torneos, en los torneos oficiales y ahorita pues en los torneos digamos de clubes y toda esa cuestión, están exigiendo que sus pistas sean recién aceitadas, pues para obtener el mayor rendimiento o saber y cambiando los patrones de aceite muy frecuentemente. Los clubes también lo están haciendo, por ejemplo aquí en Bogotá, los clubes que están yendo las boleras, dicen yo quiero que me aceite con un bloqueo de 3 tablas por los lados y a 38 pies, con buen aceite en la cabecera. Entonces, pues, y para el público, pues también ponemos muy buen aceite. Con eso no se queman las pistas ni se van a deteriorar. Y vuelvo y le repito, en las pistas Ambilam Proline y todas esas las pistas más modernas, en una vida útil, si se utiliza bueno. Perfecto, Orlando. Y otra pregunta, Orlando, y si ya tenemos la pista demasiado quemada, desafortunadamente las personas que tenían esa bolera, es un ejemplo, pues no conocían mucho del mantenimiento y dejaron de aplicarle aceite a las pistas, digamos, cada 8 días lo hacían. Y esas pistas se quemaron, se deterioraron. ¿Qué se puede hacer allí, Orlando? ¿Hay forma de repararlas, de arreglarlas o definitivamente se malograron?
No, ya las pistas, si por ejemplo, hablemos un ejemplo de Ricaurte, que las pistas que hubieron ahí inicialmente fueron sintéticas, que era el sistema 2000. Esas pistas por mal uso y mal mantenimiento que le hicieron, se quemaron, se deterioró incluso la parte de aproximación del approach hacia el lado de la línea de foul, se pelaron, y eso ya no tiene reparación, eso ya, lo que se daña se quema y ya no hay nada. Que tenga un bolo, que lo tenga en ese deterioro, si deje quemar las pistas, automáticamente ya no le van a servir ni siquiera para una competencia oficial de, bien sea de federación o de ligas, no sirven porque así le aplique el aceite que le aplique, la cantidad de aceite que le aplique, le va a quemar la bola, el bolichero se va a dar de cuenta que le está saliendo la bola como rayada, ¿sí? Como si le hubiera pasado una lija en su rotación, a medida que camina la bola sobre la pista. Ok, perfecto, Orlando, muchas gracias. Creería, Fabián, que quedó resuelta tu inquietud. Entonces, de una u otra manera, sugerirles a los dueños de las boleras, a las pistas o a los clubes que pues le echen un poquito de aceite a esas pistas y se preocupen bastante por ese mantenimiento, porque pues qué pesar que se pierda un escenario y esas pistas tan elevadas y los costos tan altos. Bien, también tenemos acá levantada la mano. Fabián, ¿querías decirme algo más? Ok. El señor Pedro José tiene levantada la mano. Adelante, don Pedro. Buenas noches, John. Buenas noches para ¿Cómo todos. está, hombre? Bien, gracias. Bueno, yo tengo dos preguntitas, o tres básicamente, con relación a los pines. Sí, señor. El recubrimiento que tienen los pines cuando ya están terminados, ¿qué espesor le dan? ¿Sí? En toda su periferia. Ahí tengo la duda y quisiera saber si hay pines de diferente fabricación en materiales, ya sean materiales de aluminio, de plástico, no sé, a ver si hay otro tipo de materiales que se pueda fabricar el pin. Y con relación a la fabricación del material del pin, ¿qué reacción va a tener el pin cuando tiene el contacto con la bola y su movimiento, cómo se genera en la cabeza, en el trabajo de los pines? Ok, perfecto. Buenas preguntas. Creería yo, Pedro, que esas preguntas las vamos a responder ahorita con la continuación de la presentación. Allí vamos a tener la información del recubrimiento de los pines. Vamos a tener la información de las fábricas de estos pines y vamos a mirar el tema de la acción de los pines en el pin deck o en la mesa de pines, ¿no? Entonces, vamos a mirar, a continuar con la presentación. Creo que no hay más. Yo quiero preguntar, hacerle una pregunta a Orlando. Sí, señora, claro, bien pueda, doña Gloria. Orlando, en la zona de pin deck, la profundidad de la canal, ¿es igual para todas las boleras o es un mito de que algunas boleras tienen esa profundidad más bajita y otras la tienen más alta? Porque yo he escuchado que dicen, no, es que esta bolera rebota muy fácil los pines porque las canales están muy levantadas. En esta otra bolera no rebotan los pines porque las canales están muy profundas y el pin no devuelve del lateral hacia el pin deck. ¿O eso es un mito o es estándar la profundidad de las canales en la zona de pin deck para todos los escenarios? Ok, perfecto. Entonces, adelante, Orlando, y luego le damos la palabra a María Teresa Sacha. Bueno, doña Gloria, buenas noches. Bueno, sí, lo que Hola, pasa, Orlando. sí, anteriormente su profundidad era de 3 pulgadas en la parte, digamos, en la parte ya del foso a la caída de los pines. Esa medida la cambiaron hace, ¿qué le digo? 2008 hacia acá. La cambiaron a 2,5 pulgadas máximo
2 pulgadas y 3/4. En las máquinas GS, en todas las boleras que hayan máquinas GS, su profundidad de la canal debe de ser de 2 pulgadas y media. Eso sí, básicamente sí hace que el pin rebote más, porque pues el pin no se ahoga en su profundidad, sino rebota un poco más contra el kit bar y va a salir a rebotar sobre los pin deck. Eso no es, como dice doña Gloria, no es un mito, eso sí pues es realidad. Pero eso sí tiene una medida estándar que debe ser como mínimo 2 pulgadas y media. Más arriba no se puede dejar porque pues ya afectaría la barredora de la máquina, porque pues eso tiene también sus medidas estándares. Perfecto, Orlando. Muchísimas gracias. Entonces ya quedó desvirtuado. No es un mito, es una realidad. Entonces ya Orlando nos aclaró. Bien, tiene la palabra la señora María Teresa Sache. Gracias, buenas noches. Gracias a Hola María T, buenas noches. Gracias a ti y a la Federación por todas estas ilustraciones tan importantes para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que está Orlando acá y viendo esta situación de la pandemia y tanto tiempo cerradas las boleras y en sitios donde los cambios térmicos son definitivos, digamos, en tierra que es muy caliente como Barranquilla, o aquí que muchas veces llueve durísimo y los cambios son terribles. ¿Qué recomienda Orlando que se debe hacer porque las boleras en este momento están cerradas? Entonces, ¿qué prevención deberíamos tener con todas las pistas y con todos estos escenarios que están cerrados? Bueno, doña María Teresa, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues para todos los escenarios, incluido donde yo trabajo, Sí. son escenarios que, digamos, en este momento la pista están sufriendo, las pistas están sufriendo porque pues un clima, por ejemplo, como Barranquilla, y si no les, digamos, si no les han hecho un mantenimiento de pronto por ahí cada 20 días, cada mes, así sea una lavadita de pistas para refrescarlas un poco, pues se van en el momento que empiecen a camellar otra vez a trabajar, se van digamos, a resentir un poco mientras se vuelven a su normalidad del aceite y el mantenimiento, ¿no? Y en las temperaturas bastante fuertes. En climas como Bogotá, pues no sufren tanto las pistas porque, pues, nosotros, en el caso de nosotros, estamos siguiendo cada 20 días, cada mes, lavamos las pistas y les estamos aplicando un mínimo de aceite, pues para que no vayan a sufrir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a caer mucho polvo, van a quedar mucho tiempo expuestas a la tierra que les va a caer, al polvo muy fino que les cae, y eso las ayuda a deteriorar bastante y las reseca mucho. Entonces eso es bien importante a los dueños de bowling en Colombia, que tengan en cuenta esos mecanismos de mantenimiento, ¿no? Mil gracias. Gracias. Ok, Orlando, muchas gracias. Para ayudarle un poquito en la respuesta, María T, aquí en el Valle, por ejemplo, se ha hecho la gestión, el presidente y el tesorero de la liga han hecho la gestión y han solicitado permiso especial para hacerle de pronto mantenimiento cada 15 días al escenario, y bendito Dios, pues nos han colaborado en eso y ellos han estado muy pendientes de ese escenario. Entonces, de pronto, para las personas que les gusta mucho venir a jugar a Cali, informarles que esas pistas las están cuidando muy bien. Bueno, vamos a continuar. El señor tiene levantada la manito, vamos a darle la palabra y para que continuemos. El señor Diego Mariño, adelante Diego. Jairo, buenas noches. Un saludo a todos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta.
de pronto a veces nos causa mucha curiosidad algunas boleras que son utilizadas obviamente en diferentes horarios para el público, son muy recreativas y en esas mismas boleras también pues obviamente entrenamos y jugamos algunos torneos y demás. Pero cuando a una pista le sucede que algunas personas que no tienen todavía técnicas, son nuevos, son simplemente usuarios temporales, espontáneos por allí que llegan a jugar bolos, nunca lo han hecho, y dejan caer muy fuerte las bolas en las pistas, ante todo las pistas nuevas, que uno ve que son sintéticas, que son de lo mejorcito que uno puede decir que tiene las boleras en Colombia. Esas pistas que tanto sufren, si esas pistas obviamente sufren algún tipo de desnivel por ese mal uso que algunas personas ocasionalmente les puedan dar, porque dejan caer una bola de mucha altura, uno nota incluso que cae muy fuerte sobre la pista. No es siempre, pero ¿qué tanto podría afectar ese tipo de situaciones a una pista? Ok, perfecto, gracias Diego. Pues a ver, de pronto yo podría darle una pequeña respuesta, pero de pronto Orlando nos amplía un poquito más. Pues la verdad es que hay muchos escenarios que los constituyen o los construyen con con el ánimo de negocio, llamémoslo así. Entonces estos escenarios frecuentemente, pues el mantenimiento para nosotros como deportistas no es el más adecuado y a veces ir a entrenar o ir a lanzar en esos escenarios, pues termina siendo un poco más de dificultad. ¿Qué sugerencia podemos tener como entrenadores? Es que cuando vayamos a esos escenarios, pues llevemos bolas plásticas o bolas un poquito más viejitas con el fin de que pues, no suframos tanto por esta situación, ¿no? Pero sí definitivamente hay escenarios que son única y exclusivamente como negocio y pues desafortunadamente nosotros como deportistas sufrimos un poquito. No sé si Orlando tenga algo más que aportarnos en este aspecto. Bueno, pues respondiendo a la pregunta del señor, no, las pistas de hoy en día el sintético es muy moderno, ellos vienen, hoy en día no es como las pistas de antes, digamos de madera o la Sistema 2000, que sí cuando soltaban muy duro la bola, en el caso de la pista de madera sufría, quedaba el golpe, ahí quedaba como cuando uno le da el golpe a propósito y se quedaba como la bolladura, ¿no? Y después en la pista de la Sistema 2000 también alcanzaba a sufrir un poco. En desnivelación no sufre nada. Pues la pista era lo que sufría. En las pistas de hoy en día, las modernas, pues sí le duele a uno cuando, como dicen, porque es que como si le estuvieran pegando a uno, porque pues hay gente que es muy brusca y cuando no hay nadie que les explique y que van por, como dicen vulgarmente, primíparos a jugar bolos, hay gente que lanza muy brusco la bola y sí, pues le dan muy duro a las pistas. Pero en desnivelación no sufren nada. El sintético pues tampoco sufre, por lo que ya hoy en día son unas pistas muy modernas y con bastantes grados de fricción. Perfecto, Orlando, muchas gracias. Orlando, hay una pregunta por aquí por el interno y me dicen que si tú nos puedes informar cuál es la vida útil de un juego de pines. ¿Cuántas líneas, cuántos meses, cuántos, no sé? Sí, John Jairo, buenas noches. Fui yo, mi nombre es Alejandro Cantor, soy administrador de la bolera del Club Pueblo Viejo. Me gustaría saber, pronto en este caso Orlando nos puede ayudar más, la vida útil de los pines en cuanto a tiempo, años, meses, líneas, golpes, para nosotros tener un registro y saber más o menos y asimismo hacerle saber a un comité que nos pide siempre este tipo de información. Bueno, buenas noches. Pues mira, con respecto a la duración de un juego de pines, pues eso va, digamos, en el mantenimiento que se le haga a los pines. Normalmente,
nosotros les sugerimos a las boleras, bien sean de nivel competitivo o nivel público, porque es que así sea a nivel público, pues se debe tener 2 juegos de pines y estarlos rotando como mínimo cada 6 meses. Hay que hacerles un proceso de lavado, dejarlos descansar unos 2 mesecitos y volverlos a ingresar a la máquina. Con eso, con el fin de que el pin vuelva a coger un poco de consistencia y hacerles el mantenimiento respectivo de lavarlos y mantenerlos reposando un par de mesecitos que como mínimo tienen que ser 2 meses. Un juego de pines con un buen mantenimiento, un par de juegos de pines, porque hay que hablar no solo de un juego de pines, sino un par de juegos de pines, pueden llegar a durar fácilmente unos 3 años, 3 años y medio, dependiendo el trabajo que tengan, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Bolera Ricaurte, un juego de pines no nos dura máximo, par de juego de pines no nos dura sino máximo 3 años, porque pues nosotros tenemos bastante público, bastante torneo, y nosotros vivimos cambiando los pines cada 6 meses, y cuando es federación o liga, las ligas cuando juegan, que don Jorge conoce que nosotros prestamos la bolera, o Rubén presta la bolera para los eventos de federación, nosotros tenemos, Rubén tiene un juego de pines exclusivo para esos eventos. Entonces nosotros manejamos básicamente 3 juegos de pines, 2 juegos para estar rotando y el otro para lo que es competitivo, para que tengan buena función en su juego. Ok, Orlando, muchas gracias. Sí, efectivamente, ese mantenimiento pues, y esa rotación de pines es importante. Una sugerencia adicional, y es que los pines, cuando las boleras no están funcionando o cuando las no están en competencia, llamémoslo así o algo, que los pines preferiblemente estén parados, porque a veces hay sitios de las boleras, donde dejan los pines en el foso acostados, y eso hace que de pronto el pin se pueda descompensar un poquito. Entonces es como una sugerencia de cuidado de aquellos pines. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Ya vimos nuestro video de pines. Igual, como les digo, les voy a hacer llegar el enlace para que lo puedan ver más tranquilamente. Aquí miramos diferentes pines. Tenemos diferentes características o diferentes pines que han ido sacando en la medida que se ha ido desarrollando nuestra disciplina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este primero del lado izquierdo, muy bonito, que fue utilizado o es utilizado en algunos torneos de la PBA. Es construido por la Brunswick de Estados Unidos y, como les digo, los construyen o los fabrican para la PBA. Igual uno en ProShop los puede conseguir a nivel individual para tener pues como su colección. Muchos deportistas les llama la atención tener este pin dorado. También hay unos, el Twister, que fue diseñado y patentado en Alemania, pero ahora lo están construyendo en Estados Unidos. Este pin es netamente sintético, no tiene madera por dentro. Este pin todos los días ha ido cogiendo más fuerza, dado de que no utiliza la madera, y entonces están trabajando con recursos no renovables, llamémoslo así, para evitar pues el uso de la madera en la fabricación de estos pines. Este pin está aprobado por la USBC, que es la que aprueba pues los dispositivos para el bowling, como las bolas, los pines, los zapatos, los líquidos de mantenimiento de bolas, en fin, todo este gama de mantenimiento. Estos pines tienen un poquito de mayor resistencia, llamémoslo así, brincan un poquitico más, el sonido no es tan igual al que estamos acostumbrados, pero sí hay muchas boleras en el mundo utilizándolos porque pues tienen un poco más de durabilidad, ¿no? Luego tenemos el Brunswick, que es un pin, como ya vieron su fabricación, la casa está en Estados Unidos, son pines aprobados, y casi la gran mayoría de boleras
trabajan con estos pines. También tenemos los pines AMF, también la fábrica es de Estados Unidos, o la famosa Cúbica. Ellos también pues sacan sus pines, y todos estos pines que tenemos aquí, porque hay muchos otros, son aprobados para competencia. Tenemos este que se le denomina el Eternity, que fue como diseñado en China y lo utilizan en Europa más que todo. Yo realmente aquí en Colombia no los he visto, pero también tienen una buena funcionabilidad de acuerdo a lo que leímos de ellos. Y el Vultez, que es un pin un poco, digamos, más de combate, es un pin mucho más durable, pero parece que es un poco más pesado. Pareciera, porque acuérdense que tienen unos estándares de peso, pero este pin sale casi con 310, y esto hace que pues, sea un poco más pesado, y hacer moñona con estos pines a veces es un poquito más difícil. Pero bueno, son pequeñas diferencias que mientras vamos aprendiendo nuestro proceso, vamos a ir entendiendo todas estas características de los pines. Tenemos la ubicación, pero los pines, para responderle un poquito la pregunta a don Pedro José, los pines deben de ser recubiertos de plástico y madera por dentro, o totalmente plásticos. Ni las bolas ni los pines pueden tener material metálico en su interior o en su construcción, ¿no? Y pues ya lo que es el desgaste como a nivel de desgaste de recubrimiento, de superficie o algo, pues realmente es muy mínimo lo que se pueda tener en cuenta. Pero igual cuando ya empecemos a estudiar un poco lo que es una moñona perfecta, cómo se hace la moñona y qué acción tienen los pines cuando la bola entra, allí vamos a entrar a estudiar un poquito qué pasa cuando un pin, por ejemplo, está reventado, o cuando un pin le falta un pedacito, o cuando queda mal ubicado, qué pasa cuando la bola ingresa. Entonces yo creo que más adelante vamos a darle respuesta completa a toda su pregunta. Los pines están distribuidos en 4 filas, ubicados dentro de un triángulo de lados iguales. La primera fila tiene un pin que es el más cercano a la línea de falta y está situado a 60 pies de dicha línea, que es el pin número 1. Este pin es referenciado como el pin 1 y se le llama head pin, o pin de la cabeza o principal. La segunda fila, que son los pines 2 y el 3, está a 12 pulgadas o un pie del pin cabecera. En esta fila hay 2 pines. El pin ubicado a la izquierda es el pin 2, el pin ubicado a la derecha es el pin 3. Esta pareja de pines está separada entre sí por la misma distancia. Va la misma distancia del 1 al 2, del 1 al 3, del 3 al 2. Bien. En la tercera fila encontramos 3 pines, el 4, el 5 y el 6. Vistos desde la línea de falta se referencian de izquierda a derecha, 4, 5 y 6. Bien. El pin 5, dame un segundito, por favor. Que alguien nos abrió el micrófono. Ya. El pin 5 está ubicado justo detrás del pin 1. Los pines de esta tercera fila también se distancian a 12 pulgadas entre sí y de los pines de la segunda fila. Como vemos, también las distancias son iguales. En la cuarta fila encontramos los pines 7, 8, 9 y 10. La distancia entre ellos es similar a de las filas anteriores. Los pines 8 y 9 están parados justo detrás de los pines 2 y 3, como los vemos acá, respectivamente a 20 pulgadas. Es importante que nos aprendamos los números de los pines y cómo los vamos contando. Centro el pin 1, a la izquierda el 2, a la derecha el 3 y así sucesivamente, porque cuando ya estemos aprendiendo la técnica y estemos aprendiendo el juego como tal, pues necesitamos saber qué pines nos quedaron ubicados en el segundo tiro para poder hacer los ajustes en la pista o el cambio de bola o de zona, pero saber identificar qué pin le quedó. O también cuando estamos, por ejemplo, en competencia, hay algunos deportistas que les gusta apuntar cuáles son las fallas que tienen y qué pines fueron los que fallaron. Y ya cuando van al entrenamiento, pues sacan de su entrenamiento 10, 15 minutos y practican esos pines que
que erraron en la competencia. Entonces, por eso es tan importante que nos aprendamos al pie de la letra los números de los pines. Bien, vamos a entrar un poquito al tema de la topografía de la pista. Hay temas, yo he ido pasando muy superficialmente porque como les repito, la idea es que lleguemos con toda la información mucho más desmenuzada, llamémoslo así, a todas estas personas que nos acompañan, dado de que hay muchas personas que están entendiendo nuestro deporte desde sus inicios, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando, y una de las sugerencias desde la federación ha sido que hablemos lo más claro posible para que los deportistas nos puedan entender bien. Entonces, tenemos en la topografía de la pista, el bowling tiene 3 tipos de variaciones que nos interesan en cuanto a su topografía. Este es un tema un poquitín complejo, entonces requiero de que estén muy concentraditos y poco a poco vamos a ir desarrollando el tema. El tamaño de una pista de boliche engaña nuestros sentidos en varias formas: su tamaño real, su topografía, su dureza, el aceite invencible y el movimiento de este. Entonces aquí vemos una pista como nos la muestran en los gráficos de aceitado. La vemos acá y nos muestran la grafiquita de aceitado. Esta sería la línea de foul y esta sería el recorrido de la bola. Aquí podría estar el pin 1, pero realmente la pista es de este largo, miren. Entonces, estas gráficas pues nos dan unas pautas de cómo está ubicado el aceite, cómo está aplicado en la pista, pero realmente es un poco engañoso porque la pista es mucho más larga que ancha. Entonces, también debemos aprender a mirar la pista no solo a lo ancho, sino a lo largo, y allí vamos a tener en cuenta eso. En la topografía aparecen 3 conceptos que me parece importante mencionarlos, que es la inclinación transversal, las crestas y los valles, y la nivelación longitudinal. Entonces vamos a mirar el tamaño real. El ancho de una pista de boliche es alrededor de 1.5 metros, mientras que su largo desde la línea de foul hasta el pin 1 es de 18.28 metros. Sin embargo, la representación de las pistas que nos muestran es algo parecido a esto, a lo que vemos aquí, como les estaba contando. A escala correcta de una pista de boliche es como la gráfica del lado derecho. Esto implica que el atleta tiene mucho mayor área de trabajo a lo largo de la pista que a lo ancho, por lo que es altamente ventajoso establecer un desarrollo de ajustes a lo largo de la pista más que a lo ancho de la misma, como se hacía anteriormente. Anteriormente, de pronto nos movíamos más a la izquierda, a la derecha, una tabla, 2 tablas. Realmente eso ha ido cambiando y ya ahorita, cuando entremos un poquito más en materia, vamos a ir entendiendo por qué es tan importante entender la pista más a lo largo que a lo ancho. Bien, cada una de estas deformaciones afectará la reacción de la bola de diferentes maneras. Son en gran medida las posibles causas de las diferencias entre pistas de una misma bolera. Entonces allí, por ejemplo, vemos que a veces uno llega a unas boleras donde la pista 5, la pista 12, la pista 4, la bola tiende a irse más a la derecha que a la izquierda, o viceversa, o la bola de pronto nos hace un pequeño extraño. Entonces ya los que manejan el tema dicen, es una pista más rápida, es más lenta, hay una diferencia a la derecha, hay una diferencia a la izquierda, y entonces empiezan a construir, digámoslo entre comillas, un plano de las pistas con el fin de poder atacar cuando se llegue a la pista. Cuando estemos, como les digo en la enseñanza, vamos a entender un poquito más esta información. ¿Aló? ¿Allí me escuchan? Ahora sí, bien. Y la diferencia permitida en la inclinación transversal es de 0.04 de pulgada o menos. Cuando hablamos de inclinación transversal, es decir, que del lado izquierdo hacia el lado derecho, a lo ancho de la pista. Las crestas, o llamadas coronas o crown, son los montículos que se pueden formar en cualquier parte de la pista. Luego los valles o depresiones son hundimientos de la misma y también se pueden presentar en cualquier parte de la pista.
en estas dos primeras. Es importante tener en cuenta que este tipo de deformaciones son milimétricas, a simple vista es muy difícil verlas. Tocaría hacerle una medición y ya vamos a ver cómo lo realiza. Y la nivelación longitudinal, la inclinación longitudinal puede afectar en gran medida el comportamiento de la bola en la pista, dependiendo de la dirección del desnivel. Puede mantener una aceleración constante de la bola o causar una desaceleración de la misma. Y aquí lo vemos en las gráficas, ¿no? Esto, como les digo, es algo exagerado en la gráfica porque a simple vista pues es complejo verlo. Ya los deportistas de alto rendimiento tienen tan entrenado su ojo y tan entrenado su lanzamiento que ya ellos entran a hacer a detectar estas fallas en las pistas, llamémoslo así, o estas variaciones, y hacen los ajustes respectivos, cambiando de superficie de bola, cambiando de ángulo, aumentando, disminuyendo velocidades de la bola, de los pies, en fin, y una cantidad de herramientas que ellos van construyendo que hacen que se puedan defender en estas condiciones. Ahora bien, cada pista de boliche presenta una serie de características únicas en su superficie, ya que es imposible mantener un plano del tamaño de una pista de boliche perfectamente nivelado y plano a todo lo largo. La topografía de la pista de boliche es uno de los factores que tiene una mayor influencia en la reacción de la bola, y apenas se están desarrollando estudios y modelos que nos permiten conocer sus diferentes características. Aquí tenemos a uno de los entrenadores del equipo de Estados Unidos, el entrenador de cabecera, el señor Rod Ross, y él dice que a las bolas de boliche no les gusta hacer dos cosas. La primera, la falta de aceite, y la segunda, rodar cuesta arriba. Aquí vemos una foto y en el círculo rojo podemos ver cómo hay una inclinación de esa pista a lo largo de ella. Aquí observamos. Les digo, es muy complicado poder observar estas variaciones, y yo creería, desde mi conocimiento, que esta pista 4 de esta bolera pues tiene bastante inclinación y pues se puede vivenciar, pero no siempre es así. Bien, ¿cómo influye este cambio en la topografía de las pistas? Pues aquí vemos, por ejemplo, que es las crestas y los valles, que es la inclinación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y la inclinación a lo largo o ancho de la pista. Entonces, por ejemplo, si ustedes lanzan una bola y se encuentran con una montañita, llamémoslo así, en la pista, pues para ustedes aparentemente la pista está rápida, o la bola se patinó y no llegó al 1, pero de pronto pudo haber sido que se colocó allí en esa montañita. Y lo mismo si encuentran un valle o una depresión, pues sencillamente la bola va a tender a tener una reacción. Algunas veces es al principio, algunas veces es en la mitad de la pista, otras veces es mucho más atrás. Entre más atrás o más al frente, llamémoslo así, de la pista, haya esas variaciones, mucho más se ve afectada la bola, ¿no? Bien, y aquí tenemos este instrumento que creó la empresa Kegel, que es una empresa americana dedicada al estudio permanente de nuestra disciplina, no solamente en máquinas de aceitado, sino en implementos y líquidos y todo lo que hace el mantenimiento de las pistas y todo. Y ellos tienen esta maquinita que se llama el Kegel, la Lane Mapler, que es una máquina que saca el estudio de esas crestas, esos valles o esas depresiones o esas inclinaciones longitudinales. Entonces aquí, por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de estar en un campeonato mundial, le presentan estas gráficas y ellos hacen el estudio previo y sacan estas gráficas. En estas gráficas pues es un poquito exagerada esta situación. Sin embargo, como les digo, para deportistas ya supremamente experimentados, el poder entender un poquito esto va a tener cierta ventaja a la hora de llegar a estas pistas. Entonces vemos que estas gráficas
se pueden observar las diferentes deformaciones de la pista. Entonces ellos nos entregan esta gráfica que vemos acá, y aquí vemos las inclinaciones donde los colores nos van indicando hacia dónde es la inclinación, la depresión o el montículo o el valle de la pista. Por ejemplo, esta pista que vemos aquí pues es bastante exagerado, pero definitivamente puede hacer la diferencia. Entonces vemos acá, dame un segundito por favor, tenemos a alguien que nos abrió el micrófono, ya. Entonces, efectivamente, vemos estas gráficas y nos ayudan un poquito. Ya los deportistas de alto rendimiento se reúnen con su entrenador y pues estudian un poquito esto. Sin embargo, podría pensarse que cuando se le aplica el aceite, listo, resuelto el problema, pero no. A medida que el aceite se va moviendo, pues se va viendo más presente estas variaciones en la pista. Y ellos de alto rendimiento saben enfrentar muy bien estas situaciones. Bien, ya por aquí tenemos algo al extremo, algo completamente diferente. Aquí les voy a dejar este enlace, son unos planos para construcción de una pista de bowling casera. Entonces aquí vemos, lógicamente aquí no va a pasar una máquina aceitadora, aquí no va a pasar una Maple, se me escapa el nombre, una Lane Mapper, no va a pasar allí, pero les cuento que es una alternativa muy interesante para los que tienen el espacio en casa, la pueden construir, y esto lo hicieron con estivas de madera que ya no usan, los pines los amarraron con unos cordoncitos y demás, y utilizan unas bolas viejitas allí para el lanzado de sus pines y demás. Básicamente, porque quise mostrarles esta imagen, porque de una u otra manera hay personas que tienen su espacio en casa y probablemente puedan hacer este tipo de construcción artesanal y de una u otra manera pues hacer un poquito de actividad física, llamémoslo así, y un poquito de trabajo mental y de visualización para la competencia. Entonces aquí les van a quedar los planos. Me pareció muy interesante, muy asequible y realmente no es nada difícil construir. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a mirar, por aquí había alguien que nos había levantado la mano. No, ya la bajaron. Vamos a mirar acá. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es el uniforme. El uniforme o la indumentaria que utilizamos está conformada básicamente por dos piezas: la camiseta, el pantalón y o la falda para las damas. El bowling a nivel mundial es regulado por la World Bowling. Esta asociación, en la regla 814, referente a uniformes y patrocinio, determina el tipo de indumentaria a utilizar por hombres y mujeres en competencias oficiales. Según esta regla, deberá existir uniformidad en el vestuario de los deportistas que representan a su país. Es decir, que los pantalones, el diseño como tal y la prenda como tal debe de tener los mismos colores y el mismo diseño. No puede ser que un pantalón sea negro y el otro café, o una falda sea falda corta y otra sea falda larga, o una chica juegue en licra y otra juegue en falda. Entonces es importante que desde ya nuestros deportistas vayamos entrando en materia, dándonos cuenta que para poder competir la uniformidad es regla y no es negociable. Los hombres deberán utilizar pantalón largo, las mujeres podrán usar pantalón largo, shorts o faldas, pero siempre uniformadas. En las camisetas podrá aparecer el nombre del jugador y nombre del país al que representan. También pueden aparecer los logos de la federación, de su país, de su instituto, y avisos publicitarios con alguna restricción de tamaño, porque también hay unas determinaciones en las reglas dependiendo del tamaño del patrocinio, no puede exceder ciertas medidas. La publicidad que se tenga en los uniformes deberá cumplir las normas del país en que se realice el evento deportivo y las normas establecidas por el COI, Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque algunas veces vamos a algún país o alguna liga o alguna bolera donde, por ejemplo,
se prohíba el consumo de licor y de pronto su camiseta tenga publicidad de licor, entonces de pronto pueda ir en contravía de las políticas o las normas del escenario y pues tocaría hacerle unos ajustes a la camiseta, de pronto ponerle un parche o taparla o algo para que esto no vaya en contravía de las normas de pronto del escenario. Bien, aquí tenemos un Bolini. Esta imagen es una imagen prestada por la Liga de Bolo de Bogotá. En alguna oportunidad sacaron unos libritos hace, creo que unos 15, 20 años. De pronto María Teresa ahora me corrobora. Y fue un muñequito que marcó mucho nuestros deportistas que hoy en día están, digámoslo, en el mediano y alto rendimiento. Aquellos deportistas que están entre los, digamos, 16 y 22, 23 años, leyeron estos libritos y pues cada vez que veían este muñequito se identificaban con nuestro deporte. Bien, ahora tenemos que este es un tema de más largo de ancho que de largo y son los aditamentos o accesorios que utilizamos cuando estamos ya metidos como en la competencia como tal. Es incómodo para algunos deportistas que de pronto van a competir y no cuentan con sus aditamentos necesarios y algunas veces tienen que pedirlo prestado o tienen que buscarlo en el almacén donde estén y de pronto no lo haya. Entonces, hay algunos deportistas muy juiciosos que tienen una cartucherita con estos implementos. Hay algunos que no. Yo les sugiero que se vayan armando su cartucherita porque nos ha pasado en campeonatos donde llegamos al escenario y no hay almacén de bolos, no venden artículos de bolos y de pronto nos pueden faltar este tipo de aditamentos, llamémoslo así. Otros mucho más cómodos pues se quedan con que el vecino me presta, el amigo me presta y pues realmente a veces es incómodo para el deportista prestar sus implementos. Entonces les sugerimos, aquí vemos en este cuadrito, fue una foto prestada por una deportista que nos ayudó con esta fotografía. Aquí vemos, por ejemplo, una muñequera. Esta deportista utiliza muñequera. Esta muñequera ayuda a que la muñeca tenga firmeza a la hora de lanzar la bola. Yo les sugiero que utilicen de pronto estas muñequeras, sobre todo cuando entrenen, para que su muñeca gane un poquito de fortaleza y todo. Sin embargo, vemos muchos deportistas a nivel mundial que les gusta jugar con ella y se acostumbran, entonces pues es muy respetable. Pero en lo posible traten de utilizarlas para entrenar y ya en competencia pues que la mano tenga mucha más movilidad y sea mucho más sensible, ¿no? Bien, esta deportista cuenta con un corta uñas, vemos acá un esparadrapo, vemos unas tijeritas. Este frasquito aquí, eso se llama en Venezuela, por ejemplo, lo conocen como colodión. En Colombia lo conocemos como segunda piel. Algunos son mucho más fuertes, se utilizan pegadit o pegaloca, como le dicen en Medellín. En fin, un pegante de estos fuertes de acrílico. A algunos les gusta utilizar el pegante con el que pegan las uñas y realmente funciona muy bien. También tiene una bolsita de parches. Estos parches rojitos son utilizados normalmente para proteger el dedo pulgar o de pronto ¿cómo le digo yo? Falanges en los dedos para proteger. Algunas veces los cortan, otras veces se los ponen completamente. Aquí veo un pincito. Este pincito es más bien como un desestresante. Es una espumita en forma de pin que de una u otra manera pues este deportista o esta deportista le gusta utilizar. Luego pasamos a los implementos que utiliza ella para la bola. Vemos aquí un líquido para brillar la bola. Debe tener de pronto un líquido para limpiar, creería yo. Tiene un pad, una toallita para limpiar su bola y de pronto para aplicar su líquido. Tiene dos abralones, que ya lo vimos en las clases anteriores, o dos pads que sirven para modificar la superficie de la bola. También utiliza parches para los huecos, sobre todo los huecos del pulgar, para ponerle al pulgar. Algunos profesionales y algunos entrenadores recomiendan que la bola siempre debe tener al menos un parche para que cuando usted vaya a lanzar y cambie de escenario, cambie de un día a otro, pues pueda tener algo de tolerancia a su pulgar y no quede tan apretado.
Si usted tiene un parche en la bola y de pronto le queda apretado, pues simplemente se lo quita y ya ese pulgar va a salir libremente. Que si la bola no tiene parche, pues si le queda apretado va a tener que ir al Pro Shop a que amplíen el hueco, y a veces el Pro Shop no está abierto, o en su defecto de pronto no hay Pro Shop y no tienen cómo ampliar ese hueco, y allí pues se presenta dificultad para el deportista. También tienen parches anchos y parches delgados, también utilizan. Aquí luego pasamos a lo que utilizan para los zapatos, el cepillito, que eso lo vimos cuando vimos zapatos. Estas bolitas son unas bolitas de, otra vez nos abrieron el micrófono, miremos por aquí, don señor Gonzalo, gracias. También vemos aquí el cepillo para limpiar los zapatos, y las bolitas de, esos son unas bolitas como de ambientadoras, llamámoslo así, como unas de refrescar un poquito el zapato. Yo realmente aquí en Colombia no sé si las venden, pero son muy utilizadas en Estados Unidos y en Europa, porque los desodorizan muy bien los zapatos. También esta deportista pues tiene una cartucherita aquí con algunas cositas de primeros auxilios. Me imagino que tendrá curitas, tendrá de pronto alguna pastica para el dolor de cabeza o algún analgésico, en fin. Pero me parece que tiene lo básico necesario para que pueda resolver en un momento determinado sus dificultades. Ya luego vemos aquí aparte lo que es el kit de limpieza. Vemos el líquido para limpiar, para brillar y para reactivar. Vemos la microfibra y vemos aquí unos pads de Scotch-Brite que también son aprobados y utilizados. También tenemos los chupos, que es importante que todo deportista de mediano y alto rendimiento tenga su par de chupos con su medida, porque a veces sucede que las bolas se quedan patinando, a veces se quedan patinando y nos pueden dañar el chupo, o de pronto el chupo se suelta y al impacto con los pines se suelta y el chupo se pierde y pues no hay forma de reemplazarlo. Pero si tú tienes un repuesto, pues simplemente es colocarlo, te demorará 2-3 minutos y ya resuelto el impasse. También tenemos aquí este amarillito. Esto es una tecnología nueva, digámoslo, pues llevará unos 4 o 5 años en el mercado. Esto se le coloca a la bola y tiene su macho y su hembra, y esto hace que tú puedas cambiar el sólido de la bola. Entonces tú a las bolas que tengas le colocas varios de estos, y con este puedes colocarlo en las diferentes bolas, y esto va a tener una gran ventaja, y es que casi siempre vas a tener el mismo pulgar en las diferentes bolas. Entonces esto va a ayudar muchísimo a la buena sensación del deportista, a la buena sensación del deportista. Ahora aquí, ok. ¿Sabían? Ok, entonces esto es muy importante, y hoy en día los deportistas de alto rendimiento y mediano rendimiento ya lo están usando. Hay diferentes marcas, realmente yo no me caso con ninguna, todas son buenas, sin embargo hay unas más durables que otras, hay unos que les funciona más que otras, pero sí me ha parecido un invento muy importante, porque yo cuando fui deportista que practicaba, tenía mucho problema con el pulgar, porque era muy difícil tener un pulgar igual en cada una de las bolas. Entonces me parece que ha sido un invento extraordinario. Y aquí tenemos unos almohadillas. Esto trae por dentro como una, le llaman perrubia, o le llaman unas como sílica, llamémoslo así, o unas piedritas como cicantes, que nos ayudan a tener un control del sudor y a tener un agarre mucho más digámoslo, fuerte a la hora de tomar nuestra bola. A algunos deportistas les gusta incluir este agarre para su rutina pre-ejecución, como lo veíamos de pronto en las charlas psicológicas o de pronto en algunas charlas técnicas. La rutina pre-ejecución hace parte del lanzamiento, y hay deportistas que incluyen estas almohadillitas para que sea un paso dentro de su rutina pre-ejecución. Muy bien, aquí tenemos más implementos que utilizan muchos jugadores. Tenemos aquí los pads, que esto se está utilizando mucho hoy en día. Por un lado tienen como una especie de cuerina o cuerito,
una carnacita que ayuda pues a absorber muy rápido el aceite de la bola, y por el otro lado tienen unos punticos que ayudan al agarre para poder hacer un buen limpieza de la bola. Tenemos las toallas que les gusta utilizar a la gente, pues algunos con sus diseños y demás. Yo personalmente quisiera averiguar dónde está esta toalla porque me parece muy bonita. También tenemos aquí otro kit. Aquí tienen algo adicional. Por ejemplo, vemos que tiene una cuchillita o digamos, bisturí que ayuda a rebanar de pronto en un momento determinado un poquito el chupo o a cortar algún parche o algo. Tenemos aquí esta piecita azulita, ayuda a poner los parches dentro del pulgar mucho más fácil. También aquí vemos cómo este señor o esta persona tiene una puntera deslizante, que también mucha gente le gusta utilizarlo cuando llegan a pos o a mesas de caminar muy frenadas o algo, entonces le ponen esa parte. También tienen aquí una bolita de agarre, que también sí funciona como la almohadilla. Vemos aquí esta cajita, de pronto el brillo de la imagen no la deja ver, pero esto se denomina segunda piel. Y esta cajita por dentro trae unas telitas, y esas telitas son muy buenas cuando de pronto nos rajamos el dedo o nos sale una ampollita. Esta telita se pone muy bien en la piel y se pega mucho más fácil y hace pues que pueda continuar el lanzamiento. Algunos utilizan esta toallita en su muñequera, los que utilizan muñequera sobre todo pues para el control del sudor y demás, ¿no? Vuelve y aparece aquí las diferentes suelas de los zapatos. Ya por ejemplo, sería un deportista de mediano y alto rendimiento que tiene zapatos para cambiar suelas, entonces no pueden faltar en su estuche. Y aquí vemos otro estuchecito con algunas otras variedades, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, una lima, una pinza, un corta uñas, vemos aquí unos cordones, en fin, cada uno puede ir construyendo su kit o su espacio para este tipo de accesorios. Muy bien, señores, esto es todo lo que les teníamos por el día de hoy. Esta fue nuestra tercera sesión de principios del bolo técnico. Creo que hemos ido abarcando poco a poco nuestros temas y la idea es que toda esta información sea compartida. Nosotros a través de la federación enviamos los correos con los enlaces para que puedan ver los videos, y si de pronto tienen algunas inquietudes o quieren estudiar o algo, pues allí vamos a encontrar muy seguramente mucha información. Como les digo, toda esta información la podemos encontrar en los libros, en los videos, y pues aquí estamos tratando de unificar un poco los criterios para todas estas personas que están apenas empezando en nuestro deporte. Muy bien, vamos a mirar, hay algunas preguntas. Por aquí el señor Pedro Pablo Daza, creo que es, tiene levantada la mano. Adelante, Pedro. Ok, adelante, ¿no me escucha? Ok, entonces pasemos al señor Pedro José. Adelante, don Pedro. Gracias, profe John. Son dos preguntitas que tengo en sí con relación primero que todo a la máquina. ¿Qué longitud hay de la mesa de pin a la altura de la máquina y el peso de esta máquina? ¿Qué interfiere de pronto cuando esté levantando los pines o cuando esté bajando a recogerla? La altura, ok, cuando tú me hablas de la máquina, estamos hablando de la máquina de colocar los pines, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ok, entonces, la altura de la máquina y me dices que el peso de la máquina. El peso como tal. Ok, vamos, ok, adelante. Y la otra sería, ¿por qué se generan las ondulaciones en la pista? ¿Por qué razón es la incidencia mayor para que se generen? Si es una tabla completa, es una pizarra completa. Ok, perfecto. Vamos a si José Orlando todavía se encuentra por allí, él me puede ayudar con la respuesta de la altura de la máquina y el peso. Pues no me las sé todas y por eso quise invitar a mi amigo José Orlando para que me ayudara un poquito con el tema. Adelante, José.
Bueno, con respecto a la altura de la máquina, sí, lo que les explicaba, dependiendo el tipo de máquina, ¿no? Porque, por ejemplo, la máquina A2, su altura del pin deck al nivel de la pista, o sea, la plataforma, es de 19 pulgadas. Y en la altura de la plataforma del nivel de la pista en la GS a la altura de la mesa es de 26 pulgadas. Eso tiene una diferencia con lo que es su nivel de, digamos, topográfico de donde sienta la máquina, ¿no? Tiene una diferencia de 2 pulgadas. ¿Para qué? Para que el peso de la plataforma no vaya a ocasionar daño en los pines ni vaya y el peso de la máquina pues sí varía, ¿no? Pues una máquina total, si es A2, pesa 392 kilos y la GS sola, la máquina, lo que es el parador de pines, pesa 527 kilos. Ok, perfecto, Orlando, muchas gracias, muy precisas estas medidas, vea qué interesante, realmente de pronto son preguntas que normalmente no surgen, pero sí es importante saberlo porque pues Orlando ya nos está dando la pauta, porque primero lo de la altura y segundo lo del peso, ¿no, Orlando? Ok, para complementar la pregunta de Pedro en cuanto a las deformaciones en la pista, pues esto primero se debe básicamente a que la fundición que es en madera pues tiene ciertas variaciones y la madera siempre va a tratar de estar asentando en un lugar y en otro. Algunas veces se debe a que las pistas son más usadas unas de una bolera más que de la otra. De pronto, por ejemplo, en boleras públicas, la gente que llega por primera vez prefiere pedir las pistas de las esquinas, entonces la pista 1, la pista 20, o en fin, y entonces esto también puede hacer que haya un poquito de variación en ello. De igual manera, también puede ser movimientos que pueda tener digamos, la cama de la pista como tal, y otras veces lo que nos decía el señor Fabián Sarama, que nos preguntaba referente al mantenimiento de las pistas, a veces este tipo de pistas que no hacen un buen mantenimiento y adecuado pueden hacer que la quemada de la pista pues empiece a generar esas desviaciones, llamémoslo así, en las pistas. Sin embargo, no sé si Orlando tenga algo adicional que me pueda complementar la inquietud del señor Pedro, por qué se presentan estas variaciones en la pista. John, sí, pues a ver, ¿qué pasa cuando se generan las ondulaciones en las pistas, como lo mostraba usted en la gráfica? Sí, señor. Es cuando fue utilizada una madera que no estaba totalmente seca, ¿sí? Porque a la madera, al estar verde, y por ejemplo cuando se hacían o se hacen fundaciones que no vienen directamente de fábrica, sino son hechizas, digámoslo así, y la madera no está en su totalidad seca, en el momento de llegar a secarse la madera, pues obviamente se chupa y eso es lo que generan las ondulaciones. Por eso, digámoslo nosotros, nunca recomendamos las fundaciones hechizas porque hay problemas cuando la madera no está en su totalidad seca. Entonces, a eso se deben, digamos, las ondulaciones. Ok, Orlando, muchas gracias. Tengo una anécdota para contarles. En alguna oportunidad visité una bolera y la bola tenía, en su recorrido brincaba. Y resulta que pues me di a la tarea de investigar qué era lo que pasaba y resulta que las camas o los yunques donde está puesta la pista, como nos explicaba Orlando y lo veíamos en la gráfica, veíamos y nos contaron que esas fundiciones las hicieron en ladrillo y cemento, no en madera. Entonces, claro, esa humedad de esas pistas hacía que se jugara no bowling, sino bolocross en ese escenario. Muy bien. Tenemos dos preguntas más. El señor Pedro Paulo Daza
y luego el señor David Reyes. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Aló, aló. Pedro Daza, ¿me escucha? Ok, parece que se le silenció. Entonces, adelante el señor David Reyes, creo que tenía levantada la mano. Adelante. Buenas noches a todos. Hola, John Jairo. Buenas Hola, noches. profe. Bien, gracias Profe, a Dios. Bueno, una preguntita. Orlando, bueno, profe, ¿en dónde se genera la mayor cantidad de crestas y valles en las pistas? Esa es una. Y otra, yo siempre escucho que el track de la pista, ¿qué es el track de la pista? Estas y valles. Sí. Ok, pues a ver, esto se genera a lo largo de la pista. Esto puede ¿Dónde va a aparecer en generarse? la... ¿Dónde, en la pista, en qué parte se generan más las crestas y el valle? ¿En Ok, qué parte como te genera digo, más? esto se puede generar a lo largo de la pista. En cualquier parte puede salir estas crestas o valles. Sin embargo, Orlando, que ha hecho mantenimiento de pistas, de pronto nos podría ilustrar un poquito más en cuando se le hace mantenimiento a las pistas, dónde encuentran más esas crestas, esos valles o esos hundimientos, ¿no? Y cuando hablamos del track, es el rodado de la bola, las líneas que marca la bola sobre la pista. Cuando tú coges la bola y te salen esas líneas en la bola, perdón, de aceite, a eso nosotros le denominamos track o las marcas del aceite en la pista. Entonces, cuando tú dices, muéstrame el track de su bola, es esas marcas realmente, ¿no? A eso refieren cuando hablamos del track. Y Orlando, cuéntenos dónde encontramos más esas valles y esas crestas, tú que has hecho mantenimiento de pistas. Pues la verdad, John, y pues para todos, esos valles ya con las pistas modernas no suelen suceder, ¿no? Porque pues uno hace una nivelación, la hace muy bien y en ciertas boleras se tiene a que cuando van a hacer un torneo hacen un chequeo de pistas, ¿no? Pero normalmente en las pistas modernas que tienen Ambiline ProLine o Ambiline Pro, no se presenta eso porque la pista tiene que quedar, cuando uno la tornilla, tiene que saber el torque que le está dando a la pistola para que no vaya a generar esas ondulaciones, ¿no? Porque si se aprieta con un torque muy fuerte, la pista se va, ahí es donde se forma, digamos, como el bachecito del hundimiento, pero donde está el tornillo, más no, digamos, en su nivelación. Entonces, por eso es bien importante. Nosotros como instaladores de pistas, tenemos unas pistolas especiales con unos torques especiales para que no vaya a generar esos baches. Ok, Orlando, perfecto, muy bien. Yo creo que ya no tenemos más respuestas por ahora, ni manitos levantadas. Agradecerle... John, sí vale la pena aclarar, ¿no? Que las pistas que son de madera, que todavía hay algunos clubes a nivel nacional, que hay clubes que todavía tienen sus pistas en madera, puede generar eso, ¿no? Primero porque el tiempo que llevan construidas las pistas, ¿no? Y dependiendo de la fundación que le hayan hecho, porque pues estas pistas fueron hechas con una fundación totalmente diferente, ¿no? A las de hoy en día. Ok, perfecto, sí señor, hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Orlando. Bien, teníamos pendiente, ya el señor Pedro Daza volvió a levantar la mano, no sé si ya tenga sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Ahora Pedro, me adelante. escuchan. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias. En algún momento, pues teniendo en cuenta, como decía Orlando, aquí en Colombia todavía existen clubes y escenarios donde hay todavía mucha pista de madera. El proceso que se le hacía
y es más, que aún se le da a ciertas pistas, es simplemente pasarle una máquina a la destroncadora, pasársela y pulirla, pero definitivamente no se está corrigiendo la ondulación como tal. Hay algunas empresas que se encargan de hacer esa nivelación. Hay una máquina especial para hacer esa nivelación, una Charpless. Siempre es un poquito costosita la máquina, pero definitivamente garantiza que por lo menos la pista quede un poco más nivelada. Lo ideal es poder, cuando se logre tener el contacto con una persona que vaya a organizar las pistas, que les haga el mantenimiento, que les haga las correcciones, solicitar que las pistas como tal queden lo más niveladas posibles. Agradecerles a todos, agradecerte a ti, John, y a la Federación por estos esfuerzos que están haciendo. La temática está magnífica. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Pedro. Muchas gracias por esa información, muy chévere. Y así pues ilustramos un poco más ello. Bueno, señores, yo creo que en esta noche... John Jairo, buenas noches. Te puedo hacer una consulta. Sí, adelante, don Gabriel. Adelante, don Gabriel. Gracias, John Jairo. Buenas noches. Mira, de pronto una pregunta al margen de la temática de la reunión del día de hoy, pero sí, ¿qué tan avanzado está la visualización de nuestras pistas a nivel Colombia? Es decir, la nueva apertura post-COVID. Uy, caramba, una pregunta bastante complicada, don Gabriel. Yo, pues, desafortunadamente tengo un poco de conocimiento al respecto. Sé que la federación ha hecho diferentes pasos ante el Ministerio del Deporte y creo que han presentado 4 protocolos. Don Jairo, discúlpeme. Sí, señor, adelante, don Jorge. Buenas noches, señor. Buenas noches. Mendieta y a todos. Sí, les habla el gerente de la federación. Nosotros estamos pendientes desde hace 15 días de la resolución. O sea, supuestamente la resolución para que las pistas se abrieran debería haber salido el 15, el día que se acababa el confinamiento, pero como se prolongó hasta el 1 de agosto, la resolución está lista. Hasta que el protocolo no salga, es imposible abrir las pistas. Hay algunos clubes sociales que ya a nivel en ciudades de muy baja contaminación o libre del virus que ya están trabajando, pero a nivel particular. Pero las pistas solo para entrenamiento, o sea, se va a abrir para las selecciones Colombia y las selecciones departamentales. Está lista, en cualquier momento puede salir. Ya para el uso de las boleras en general, eso sí, al público yo pienso que está por allá para finales de septiembre, comienzos de octubre. Esa es la información que tenemos. Muy amables por la información. No, bueno, quiero desearles buena noche, informarles que la semana entrante vamos a descansar todos. El sábado tendremos la asamblea de la federación, por lo cual no habrá charla psicológica. Los esperamos el 1 de agosto en charla psicológica y el 3 de agosto en una nueva charla con el profesor John Jairo Soto. Muchas gracias a todos y buena noche. Muchas gracias, don Jorge. Feliz noche a todos. Jorge, qué pena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jorge, una pregunta, porque a mí no me está llegando el correo. Excelente, gracias. Me está llegando siempre. ¿Cómo? Muchas gracias a todos. A mí que no me está llegando los correos de citación para estas reuniones. Noche para todos. El correo a la federación que entra en la base de datos. Sí, gracias. Buenas noches. Se me hace raro, Jorge, es que a mí no me está llegando. Vuelva y mande el correo. Muchas gracias. Listo. Buenas noches para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Orlando. Rico volver a verte. Buenas noches para todos. Nuevamente, mil gracias, Orlando. Feliz semana.